¿Qué haces? Ay, no seas tan formal, Fran. Yo sé que no se acostumbra, pero no aguantaba más. Bueno, Francisco me viene tirando ondas un montón, ¿o no? ¿Yo? Ay, sos más tímido de lo que creía. No, pará. Me parece que tenemos que hablar. No hace falta que hablemos, no. Laura. Ay, déjala, Fran. Seguro que se enojó porque me dijo que me iba a presentar a su novio y yo me adelanté. Lola, escúchame. Eso era lo que quería, Fran, escucharte. Pero si esperaba hasta que te decidiera, podían pasar 50 años más o menos. Ahora decime, ¿cuándo te empezó a gustar? Porque yo empecé a dudar cuando pasó lo de la maqueta. Después vino lo del bar. Después me defendiste de Blas. Y después me dijiste que ibas a concretar todo cuando esté bien con Laura. Y ahora con Laura estoy más que bien, ¿entendés? Así que me dije, ¿para qué esperar? ¿No, mi amor? No, para que hay un malentendido. Timbre. Bueno, si quieres tranquilidad vas a tener que esperar hasta el próximo recreo porque la geografía es un reloj con patas. Chau. Te quiero. ¿Dale? Bustamante, estos inspectores pretenden cerrar el colegio. No solamente no voy a mover un dedo, sino que me voy a ocupar de que no lo habiliten nunca más. Bustamante, si cierran el colegio, el prestigio de la élite quedaría por el piso. Ah, sí, eso es cierto, lamentablemente, pero tal vez... ¿Tal vez qué? Tal vez podríamos pensar en alguna otra alternativa. Lo escucho. Si la comisión directiva accede a venderme el 51% de las acciones, tal vez yo podría hacer algo. Si me ayuda, Echamendi, lo mantengo en su puesto. Todo va a quedar casi como siempre. Despabilese, Echamendi. ¿No se da cuenta lo grave que sería que los hombres más poderosos del país se den cuenta que el colegio al que mandan a sus hijos fue clausurado por no cumplir con las más mínimas normas de seguridad e higiene? Bueno, está bien. Bueno, entonces quiero los papeles firmados para mañana mismo a la mañana, antes del mediodía, ni un minuto más. Porque si no, no voy a poder seguir reteniendo la acción de los inspectores municipales. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, Echamendi, no? Sí, perfectamente, señor Bustamante. Hasta mañana, entonces. Vine a cumplir una misión. Hoy me convertí en demonio, me han echado de la tierra. Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón aunque mi bala te hiera y deba salvarte yo. Abrazarte hasta perderme, que el cielo se quede lejos. Vine a cumplir una misión. Quiero quedarme para cosas buenas, quiero quedarme para cosas buenas, tengo que quedarme para cosas buenas, tengo que quedarme para cosas buenas, quiero quedarme para cosas buenas, quiero quedarme para cosas buenas, tengo que quedarme para cosas buenas, tengo que quedarme para cosas buenas. Hoy quiero tomar fronteras, avanzar hasta tu pie, quedarme pa' cosas buenas, pa' cosas que yo sé bien. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón aunque mi bala te hiera y deba salvarte yo. Abrazarte hasta perderme, que el cielo Ay, son geniales. Encima el tema que eligieron es súper copado. ¿Lo conoces? Ay, obvio, es de Rehuel. ¿R qué? Mira, todos los chicos de mi edad mueren por esa banda. Tendrías que conocerlos. Seguro los contratarías ellos también. ¿Y qué te parece ella? Ella es una diosa total. Bravo. Soberbia, única. Gracias. Ay, qué bella esta nena. Bueno, y también hay que agradecer a los chicos que estuvieron estupendos. Todas las referencias que me han dado han quedado cortas. Ay, ¿y entonces? Bueno, mañana viajo a Broadway. Voy a preparar la agenda. Si el show sale, le puedo asegurar, Sonia, que usted es la única que queda en carrera para ocupar el puesto. ¿Ok? ¡Se cumplió mi sueño! Bueno, mamá, pero nosotros tenemos que volver al colegio porque si no, tu sueño se va a convertir en nuestra pesadilla. Vamos, Bueno, vayan, escondidito, que nadie nos vea. Ay, qué torpes que son. No, vayan fuera, los aplausos son para mí, chicos. Los aplausos son para mí.
favor, explícame qué pasó. Te juro, no entiendo nada. Decime que es una pesadilla. Tu hermana se ha confundido, cree que estoy enamorada de ella. Se ha ido dando roscas sola y se ha alargado. Pero bueno, le explicaste cómo eran las cosas. Intenté, pero no pude. Estaba tan entusiasmada. Bueno, al final estuve esquivándola porque sentía que tenía que hablar primero con vos. Tengo que decir la verdad. No, Fran, si mi hermana se entera de esto, se mata, ¿entendés? Vos viste lo ilusionada que estaba, ¿no? Ay, pero está equivocada de punta a punta. Le tenemos que explicar que nos queremos y listo. No, Fran, eso la va a destruir, ¿entendés? Y también va a destruir mi relación de hermana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé, pero cualquier cosa, mientras no sé decirle que nosotros estamos juntos. Bueno, vayan preparando los pasaportes porque acá a Broadway con Sonia, ¿eh? Paul Bustamante in concert. ¿Cómo te suena? ¿Bien? Patético. Además, para llevar las valijas a mi vieja no necesitas cambiarte el nombre. Manuel, ¿vos irías si te contratan? La verdad es que no quisiera perder otro año de colegio. Además, yo creo que R-Way tendría que ganarse su lugar acá y afianzarse bien para después salir a conquistar el mundo entero. Sí, sí, tenés razón. A veces. A veces. Te prometí que íbamos a hablar cuando termine la función. Y bueno, la función ya terminó. Sí. Me voy a cambiar para estar un poquito más cómoda. Esperarme en el cuarto que las chicas todavía van a estar mirando tele, ¿sí? Ok. La verdad que me conmueve mucho todo lo que estás haciendo. ¿Ay, para mí? Por supuesto. ¡Manuel! ¿Qué estás revisando mis cosas? Buscando. ¿Buscando? ¿Buscando qué? ¿Qué? A ver. El collar. ¿Qué collar? ¿Qué te regaló Blas? No, no me pongas esa carita porque no te la crees ni tú. Yo mismo escuché cuando te regaló el collar. Yo mismo vi cómo lo aceptaste, dijiste que era hermoso y era divino y no me lo vas a negar porque yo lo vi con mis ojitos. ¿De qué te ríes? No, Manuel, no me digas que estuviste mal todo este tiempo por eso. ¿Qué te parece poco? Vení que te muestro algo. Ay. Soy el hombre más feliz de la tierra. Tengo el trabajo que siempre quise. Pero por sobre todas las cosas tengo a mi hija y a la mujer que amo. Bueno, para no seas tan solemne. Ay, Pili, por favor, es un momento importante para la familia. Sí, más ya sé, pero los discursos que pasan iguales para retar a cuarto año para hacerme un mimo. Y bueno. Ahora me retas vos a mí. No soy la única. ¿Cómo no? Papá, los inspectores municipales se fueron con una cara de acá. ¿Vos crees que van a tomar medidas contra el colegio? No creo. Yo creo que Chamendi lo está manejando muy bien. Ay, cielo, recién llegaste y ya hay problemas. Y bueno, pero eso no es lo importante. Lo más importante es que, a pesar de esta crisis, hemos salido fortalecidos. Y eso es lo que más me importa. Quiero que sepas que tu madre me apoyó en esta crisis y me hizo sentir todo su amor. En estos momentos es cuando uno se da cuenta que lo más importante que tiene es la familia. No te entiendo. Me acabas de decir que el show fue un éxito. Que los productores, los periodistas, todos estaban contentos y vos tenés esa cara de perro. Decime, ¿tengo cara de perro o tengo cara de tarada yo? ¿Por qué lo decís? Por lo de Iván. ¿Vos te das cuenta que casi me entrega un pibe que me mintió? Bueno, te mintió y vos caíste, ¿qué haces? No, siempre me pasa eso. El año pasado fue Pablo. Este año el enfermo de Iván. El año que viene me voy a comer el verso del amiguito gay que no se define. Esas cosas pasan. No, ¿sabes qué? Me encantaría hacer un asesinato en masa. No exageres. No, sí, bueno, está bien. Me conformo con matar a Iván y al enfermo del amigo, ese Ramiro. Y si me queda tiempo a Pablo, porque en realidad todos los hombres son iguales. No, mi Marquito es la excepción. No, Luján, todos son iguales. Vas a ver que Marcos va a terminar mostrándole el hacha. Todos son iguales. Chopi, levantaste. Andate que te quiero presentar a la persona que más amo en el mundo. Chopi, él es Manuel, él es Chopi. Mostrale tu collar nuevo a ver si le gusta. ¿Te gusta?
¿Qué significa esto? Prometí guardar el secreto, pero no me gusta. Y bueno, te mostré a Chopi para sacarte todas esas ideas raras que tenés en la cabeza. Dame un beso, mi amor. Dame un beso. El collar era para Chopi. O sea que ese matambre es el secreto que tenías con Blas, ¿no? Perdón, ¿de dónde salió? Toma, tenelo. Lo tenemos como mascota con algunos chicos del cole. Bueno, el milico lo encontró, lo mandó a matar y Blas lo salvó. Entonces él nos ayudó a mantener el secreto. O sea que, gracias a esto, tú y Blas otra vez... Manuel, ¿qué decís? Por favor. ¿Blas y yo qué? Lo que pasa es que me revienta que no me haya dicho el secreto y también me molesta mucho lo de tu relación con Blas. Mi relación con... Manuel, no digas eso. Blas y yo no tenemos ninguna relación. Bueno, entonces no quiero que le hables nunca más. No quiero ni verte cerca de ese tipo. Tienes que elegir, mía. O es él o soy yo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Porfi, bebé, ¿me acompañás al colegio? No, no puedo, no. No, porque Franco me dejó un montón de papeles y además quiero ir al banco tempranito, ¿viste? Dale, cosita, que voy a estar sola toda la mañana y tengo miedo de extrañarte. Mira, ¿por qué no hablamos sobre eso? ¿De qué? Sobre nuestra relación. ¿Qué relación? ¿Cómo qué relación? Sí, ¿a qué te refieres? No entiendo. ¿Por qué te causa gracia? ¿Te parece que estoy haciendo un chiste? Pero te quedaste en el pasado, mi vida. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación. Ah, no. ¿Y lo de anoche cómo se llama eso? No sé. Ay, mi amor, no hace falta poner ningún nombre. Vos me gustás, yo te gusto. La pasamos bien. No es necesario que por eso nos vayamos a casar. No. Ni tampoco a separarnos, ¿no? Podemos pasar un muy buen momento juntos. ¿No te parece? No vamos a buscar el bolsito. Cosita, sos un divino, aunque te hayas quedado en el pasado. ¡Mua! Llevo. Dale. Puedes ponerte todo el tapaojeras que quieras, pero se nota de acá a Luján que vos estás mal. Bueno, chicas, que no me gusta estar peleada con Manuel. Mira, tu novio será un bombón y todo lo que quieras, pero no me va que no te dejes tener amigos. Yo puedo tener amigos, pero justamente mi amigo es Blas, y a Manuel no le gusta. Bueno, y yo estoy de acuerdo con Manuel. Porque vos podrás decir que Blas es divino y lo que quieras, pero a mí no me cabe. ¿Qué querés que te diga? Chicas, le juro que Blas recambió, en serio. Por eso no sé qué hacer. Bueno, vamos, todo el mundo al aula. Rápido. En silencio, por favor. Blas, ¿podemos hablar un minuto? Sí, claro. Manuel no quiere que estés acá tuyo, ni siquiera como amiga. ¿Y vos qué querés? Yo quiero que no te enojes ni te la agarres con él. No, no me enojo. ¿En serio? Sí, aunque me da un poquito de lástima en realidad. En realidad yo no quiero que nos separemos. Pero bueno, voy a respetar tu decisión, está todo bien. Gracias. Bueno. Anda para el aula a ver si te tengo que poner un tarde todavía. Mexicano basura. Buen día, mi amor. Ay, ¿qué te pasa? Ah, ya entiendo, no me quieres besar porque hay gente mirando. Pero un regalito puedes aceptar, ¿no? Perdón. Ahí está. Patricio Rey, ¿te gusta? Sí, muy lindo. Che, ¿te pasa algo? Estás medio cortadito. Yo tengo algo que decirte, pero no te va a gustar. Soy de las personas que piensa que hay que decir la verdad por más dolorosa que sea. ¿Qué pasa? Pasa que, mira, no entiendo qué te ha hecho pensar que yo gusto de vos. Todo lo que me venís diciendo forma parte de un gran malentendido. Me parece una chica muy buena, pero no puedo pensar en vos como otra cosa que amigos. Loli, decime algo.
¿Qué quieres que te diga, Francisco? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que sos un turro? ¿Que sos la peor basura del universo? ¿Eso querés que te diga? Encima me hiciste el entro y yo te creí, nene. No te quiero ver nunca más en la vida. Basura. Loli, espera. Loli. Pablo, qué bueno que te encuentro. ¿Qué haces acá, papá? Tuve una reunión con Echamendi. ¿Y? La familia Bustamante es socia mayoritaria del Elite Way School. Hicimos un acuerdo de partes y me cedieron el 51% de las acciones del colegio. ¿En serio? Buenísimo, puedo romper todo, ahora tengo el camino libre. No, Pablo, todo lo contrario, todo lo contrario. No quiero que se entere nadie, ni siquiera Dunov. Todos van a mantenerse en sus cargos por ahora. Es un secreto entre la comisión y yo y ahora vos, naturalmente. ¿Qué sigue ahora? Ya te vas a enterar. Por ahora, boca chiusa. Por sugerencia de la comisión directiva, este año se va a formar un centro de estudiantes. Así que usted va a ser el encargado de llamar a elecciones, ¿eh? Perdón, no lo entiendo, Echamendi. ¿Qué es lo que no entiende, Dunov? Es una idea muy simple. Usted llama a elecciones, se presentan los candidatos, los alumnos votan y el más votado es el presidente. Me permito recordarle que el colegio siempre se mantuvo al margen de los vaivenes de la política. Pero eso era parte del pasado, Dunov. Ahora el futuro del Elite Way es el compromiso con los valores democráticos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí. Hay que ayornarse para ponerse a tono con los tiempos que corren, ¿eh? Me alegra que entienda. Lo acompaño, Echamendi. Dunov, ¿cómo andan esos estudios? Como siempre. Hay alumnos buenos, aplicados, hay otros remolones, pero ya los vamos a encaminar. Me refería a sus estudios. Esos. Sí, esos. Recuerde que tiene que dar un máster para revalidar su título, si quiere timonear esta casa de estudios. Hablando de timonear, le aseguro que todo marcha viento en popa a toda vela. Trate de no naufragar, Dunov. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Te sirvo algo? Sí, un jugo de naranja. ¿Con azúcar? En mi vida, ¿no sabes que el azúcar se retiene en la sangre y después te volvés diabética? No sabía. Bueno, anótalo, toma, anótalo. Uno para mí también, por favor. Bueno, ahí se los preparo. Mira, necesitaría hablar con vos en el gimnasio en el recreo largo, ¿puede ser? Te dije que a Manuel no le gusta. Bueno, por favor, es la última cosa que te pido, nada más. Dale. Bueno, está bien. Chicos, los jugos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Ay, no entiendo nada, Laura. Estaba segura que Francisco me quería y ahora me dice esto. Cálmate, Lola, por favor, en serio. ¿Qué me voy a calmar? No puedo calmarme. Esto es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Lola, yo creo que este no va a ser el último desengaño que vayas a vivir en tu vida, ni Francisco el único chico de tu vida. Sí, pero yo lo reamo, ¿no entendés? Y él me partió el corazón. Te vas a tener que dar tiempo. Ya lo vas a superar, vas a ver. Para vos es fácil decir eso porque a vos tu novio no te largó. Che, hablando de eso, ¿cuándo me lo vas a presentar? Quiero conocerlo. No me parece el momento. No. ¿Por qué no? Me va a hacer bien verte con tu novio y me va a hacer pensar que hay esperanzas en el amor. Lola, quizás otro día. Ahora no se va a poder. Me gustaría conocerlo hoy, Laura. En serio, verlos juntos me va a hacer feliz porque por lo menos voy a saber que una de las dos hermanas a Rey puede ser feliz. Bueno, imagínense ustedes que el traidor de Sammy se dio cuenta que lo podía suplantar, vino al pie a pedirme disculpas. ¿Y lo mandaste a hacer churros? Me imagino. No, por supuesto que no, mamita, ¿cómo lo voy a mandar? Por supuesto que no, porque ¿cómo voy a hacer? No, nos dimos un beso y todo volvió a la normalidad, porque, mi amor, imagínate, yo no les iba a estar diciendo a ustedes que todas las noches vinieran a hacer mi show. Ay, toda esta felicidad. Bueno. Y se las debo
a ustedes. La verdad que estoy feliz de ver que son un grupo, pero muy, muy unidos. La verdad que les voy a pedir una sola cosita, sigan así, porque les va a ir, pero bárbaro, tanto arriba como abajo del escenario. Son una maravilla. Bueno. Ay, bueno, yo me voy. Qué linda que estás, mi vida. Peinate un poquito, mami, porque... Bueno, chicos, yo los dejo, de verdad, me tengo que ir. Qué bella que estás. Sonia, contá con nosotros para lo que sea. Ay, sí, por supuesto, ya lo sé. Chao, mi amor. Y seguimos bailando ahí. Hola, ¿cómo estás? Qué sorpresa encontrarte por acá. Hola, queridita. ¿Cómo es que era tu nombre? María Jesús. María Jesús, se me había olvidado. Qué bien. Yo tampoco ni pensaba que estaba por acá. ¿Sabes? Bueno, chao. Qué linda que es tu novia. No es mi novia. Ah, y viven juntos, vienen al colegio juntos, se han besado en la boca. No me digas. Es tu compañera de squash. No, bueno, en realidad sí tenemos un poco de onda. Tranquilo, Andy, no me tienes que explicar nada. Ah, ¿y a vos te molestaría que pasara algo con ella? No. No. Para nada. O sea que me tengo que olvidar definitivamente de vos. Definitivamente es una palabra muy larga, ¿no? La verdad que eres un divino, pero estoy bien sola. Se nota. Chao. Mía no está. ¿Qué hace, Sabe perfectamente bien que hago acá. Le pedí por las buenas que no se acercara a Mía, pero parece que no entendió. No, que no entiende es usted. Claro que entiendo. Escuché perfectamente cuando le insistió a Mía para que se encontraran acá. ¿Y cuál es el problema? Ah, ya entiendo. ¿Tiene miedo de que Mía se dé cuenta que está saliendo con un enanito de feria? ¿Un mexicano que no sirve ni siquiera para limpiar basura, que se fue de su país? ¡Eso! ¡Te voy a matar! De lucha, de gran confusión, tiempo de hacer el amor, tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de hacer el amor. ¡Este Manuel es un animal! ¿Y cómo no quiere que lo reviente a trompadas? Estuvo insultándome, pero ¿quién te crees que eres? ¡No, Manuel! ¡Te volviste loco! Las cosas no se arreglan a las trompadas. Andate, quiero estar sola con Blas. No pienso dejarte sola. ¡Andate! No te da problema, nunca se llevó bien conmigo. Pero Blas, no es eso. Las cosas no se arreglan así. ¿Por qué no te defendiste con el físico que tenés? ¿Para qué, Mía? No tiene sentido. No tengo nada que defender en mi vida. No tengo padres. No tengo familia. Vos sos la única persona por la cual siento algo verdadero. ¿Y te tengo que perder? No, Blas, yo siempre voy a ser tu amiga. Sin hablarnos. Si Manuel no te deja que te acerques, ¿qué me vas a mandar un mail? Cada vez que nos cruzamos por el pasillo no me vas a reconocer ni me vas a poder hablar. Bueno, tal vez me equivoqué yo. Tendría que haber dicho a Manuel que entre vos y yo no pasa nada. Pero no te preocupes, yo siempre voy a ser tu amiga. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar. Y en el baño Y otra vez. a la vieja voy a ahogar. ¡Silencio, señor! ¿Pero qué les pasa? ¿No disfrutan de una poesía de Becker? Perdón, le recreo. ¡No tan rápido! El director me dijo que quería hablar con ustedes. Realmente lo único que yo espero es que el señor Dunoff esté a la altura moral de nuestro exdirector, Jacinto Font. Muchas gracias, señora profesora. Puede retirarse. Bien, abajo la piernita. Alumnos, les quería comentar que he resuelto que la institución no permanezca al margen de los vaivenes de la política.
Por lo tanto, se va a implementar un centro de estudiantes con un presidente y toda la estructura necesaria a tal efecto. Una pregunta. ¿Cómo vamos a decidir quién nos represente? Con elecciones democráticas, naturalmente. ¿Con campaña y todo? O sea, ¿podemos sacarnos una foto y pegarlas en los pasillos, por ejemplo? Te sacamos una foto repartiendo choris para después de campaña. No te callas, imbécil, porque el día que te vengan a buscar a vos para sacarte una foto te van a encontrar porque en esta clase no existís. Por favor, alumnos. Esta es una institución seria y deben atenerse a ciertas reglas, a ciertas normas. Por lo tanto, quienes tengan en mente postularse pueden ir pensando ya en su plataforma política, ¿no? ¿Y podemos hacer nuestras propias propuestas? Desde ya. Pero si tienen alguna duda, pueden consultar a la profesora Hilda, la profesora de Historia, o al señor Ramos, el profesor de Instrucción Cívica. Ellos los ayudarán a realizar las plataformas. Muy bien, los dejo meditando sobre el particular. Manuel, él ni siquiera se defendió y vos le seguías pegando. Las cosas no se arreglan a los golpes. Lo que pasa es que no soporto que ese tipo esté cerca tuyo. ¿A ti te causa alguna gracia cuando se me acerca Sol, no, verdad? Y eso no tiene nada que ver porque Sol sí te quiere levantar, ¿eh? Ah, claro, y Blas no quiere nada contigo, seguro. ¿Por qué crees que soy un tarado? No me doy cuenta. Manuel, si Blas hubiera querido tener algo conmigo, yo hubiera tratado. Blas solamente quiere ser mi amigo y yo quiero ser su amiga, nada más. Necesita ayuda, está solo. Manuel, tenés que confiar en mí. Pues que vaya a buscar ayuda a otro lado. Yo no voy a estar nunca tranquilo mientras ese tipo esté cerca. Bueno, está bien, sí. Si tanto te molesta que yo esté cerca de Blas, me voy a mantener lejos. ¿En serio? Sí. Ya te dije que entre vos y Blas no dudo un minuto. Este chancho está loco. Antes era un dictador de cuarta, ahora es un gran democrático. Bueno, loco no, a mí el cambio me gusta. Come como candidata, chicos. Bárbaro. Vos siempre vas al frente de todo, así que bien. ¿A qué me querés decir que lo mera a mí? No. No, para nada, no. Laura, ¿qué te pasa? No, nada. Pero entonces cambia esa cara, porque no estás en un velorio. Estás ante la futura presidenta del centro de estudiantes. Marisa, con nosotras tenés 2 votos asegurados. Gracias, porque los voy a necesitar. Porque en este colegio se han cometido muchas injusticias y alguien les tiene que parar el carro, señores. Está bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿De cuándo tenés tanta vocación de política vos? Sufrir por el resultado de los comicios es más noble que sufrir por alguien que te ha roto el corazón. ¿No les parece? Ay. Los poemas de amor de Becker son sublimes. Ojalá los alumnos pensaran igual. Lo que es 4º año. Ay, qué chicos tan insensibles. No se equivoque, Carmen. Son almas tiernas. Imagínese, gracias a ellos, yo conseguí unirme al amor de mi vida. ¿Sí? Lástima que se fue al cielo muy rápido el pobre Hilario. Bueno, yo estoy fuera de circulación, pero usted tendría que casarse. ¡No! ¿Cómo no? Yo estoy más allá del amor. Perdón que interrumpa, profesora, pero una mujer nunca está más allá del amor. Es que no hay hombres que sepan de amor. Los hombres lo único que tienen en la cabeza es sexo. Permiso, les traje un café calentito. Gracias, Gloria, siempre tan atenta. Que disculpe que retome con el tema, pero no es cierto. Eso es verdad que los hombres lo único que tienen en la cabeza es sexo. Pero hay una fórmula en atraparlos de cuerpo y alma. Sin darse cuenta, fue mi padre que me enseñó la lección. Yo no creo que haya lecciones para esas cosas. Cállese, perdón, profesor. ¿Por qué no la deja hablar? Contame. Fue así. Cuando era chica, mi padre me llevaba a pescar. Y así, pescando, fue que aprendí la lección. Es muy sencillo. Vos tirás. Si ves que se resiste, aflojás. Volvés a tirar. Y si ves que se resiste, volvés a aflojar. Lo enganchás cansado. Y el último tirón es tuyo para siempre. Claro, ahora lo difícil es que los peces piquen. No, mi amor, eso es lo más fácil. Si nosotras somos todos un buen anzuelo, ellos, después de todo, son unos pescados.
Ahora, explícame una cosa, porque si el hombre, ¿no? Bueno, el pez, ya picó en otra línea. Es muchísimo más simple. La cortás y encima tenés la ventaja de agarrarlo cansado. Juegas muy bien al pool, ¿eh? Ah, suerte de principiante, ¿no? Bueno, como sea, me ganaste y quiero la revancha. Dame revancha, vamos. Con una condición. Necesito que te hagas pasar por mi novio. Pero, no, vos te volviste loca. No, lo que pasa es que yo estoy de novia con Francisco. Sí, claro, y querés jugar a 2 puntas con 2 amigos, ¿no? No, déjame que te explique, déjame. Lo que pasó es que mi hermanita Lola pensó que Francisco le tiraba los galgos. Oh. Pero en realidad está hablando de mí, ¿entendés? Más o menos, sí. Estábamos las dos sentadas en el bar, no sabes, fue horrible. Llegó Francisco y mi hermanita se le tiró encima y le puso un beso, pensando que él se le iba a declarar a ella. Ah, sí. Bueno, es horrible, porque ahora Francisco también le dijo que no le pasa nada con ella, qué sé yo, y está destruida. Sí, me imagino, ¿no? No, pero lo que pasa, en realidad, es que como ella se emperró, que quiere conocer a mi novio, y yo no le puedo presentar a Francisco, necesito que vos ocupes su lugar. Yo te explico. O sea, Luján es mi novia. Si se entera, a mí me mata, Sí, pero no te preocupes porque es por un tiempito nomás, por favor. Yo me encargo de ella, yo hablo con ella. Bueno, si vos hablas con ella y te dice que está todo bien, yo no tengo problema. Hola, Lola, te presento a mi novio. Ay, mirá, vos, no sos nada tonta a la hora de elegir. Te quedaste con la frutillita de la torta. Bien. Ahora, para ser novios de Fran están bastante pegaditos. Hay un poquito juntitos. No, lo que pasa es que tengo un poquito de vergüenza nomás. Sí. Ay, vergüenza es que, loca, tenés 16 años. A ver, un poquito. Dale, a ver, una. Uy, che, les estoy pidiendo un poquito, ¿no, sobrinito? Dale. ¡Ay, qué lindo! Dunov está loco. ¿Sabes lo que quiere hacer? Ponernos un centro de estudiantes. Dunov. No se siente. Esa orden vino de arriba. ¿Fuiste vos? Y además hasta decirte, Pablo, que quiero que seas el presidente de ese centro de estudiantes. ¿Para qué? No me gustaría poder seguir bajando en línea sin que nadie se me oponga. Claro, el tema es que yo no quiero ser presidente de nada, papá. No quiero. Pablo, solo se trata de probar. ¿Probar qué? Probar el sabor del poder. Es algo delicioso, que cuando te empieza a correr por las venas no se puede frenar más. Es una sensación más intensa y placentera que el amor de 1000 mujeres. Y además, te da el amor de 1000 mujeres. Claro. Primero tendría que saber lo que es el amor de 1000 mujeres. Y después, en todo caso, te contesto. A usted lo estaba esperando. ¿Para qué? No me trago el cuentito de que se convirtió en un santo de un día para otro. Algo raro se trae, y yo lo sé. No sé de qué me habla. Hablo de que el año pasado tuvimos más de un encuentro en lugares que dan que pensar que su vida no es tan transparente como quiere venderla. No pienso nada de mi vida con usted. Por algo será. Tienes harto de la Heredia, o como carajo te llames. Y esta vez estoy dispuesto a averiguar todo sobre ti. Vos te estaba buscando. Hola, mi amor. ¿Cómo? ¡Sos una basura! ¿Cómo? ¡Contame qué para Saminay! Para, Luján, te puedo explicar todo. Dale, no mientas. ¿Sí? Pues te vas a comer otro pan. Muy grande se me metí. Muy grande. Él no tiene nada que ver, yo lo obligué. Ocupado. Entonces cuando lo mata él voy a tener un poquito más de piedad que con vos, ¿está claro? ¿Qué te la vas con mi hermana? ¿Ya te volviste loca? ¡La burra de tu hermana se agarró a mí! Novio, ¿te parece bien eso? Tu hermana tranza con cualquiera, o sea. Pero él la largó, yo no. A mí no me larga nadie. Claro. Para, Luján, todo esto tiene explicaciones. Explícame esto. Dale. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Dale, contame, ¿qué pasa? ¿Sos muda?
Pará, yo te explico. ¿A vos también lo sabés? Dale que lo sabe medio país y yo soy la única tarada que lo sabe. No me tranquilizo nada. Tranquilízate, ven y Soltame, pues estás tomando una piña. Vos también estás tomando una piña, Ay, Marcos, perdóname. Yo te juro que no sabía si todo este... Ay, perdóname. ¿Está todo bien? Bueno, chicos, no se preocupen, yo los voy a bancar a muerte. Aunque le haya robado el novio a la otra loca, yo estoy con ustedes para lo que sea. Ya está, yo soy el vocero. Dale, o ministro de algo, ministro de Economía. Chiste malo, va. Bueno, no es mi culpa. Mi viejo no está es que- loco si piensa que me voy a meter en política. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque no es lo mío, ¿no? Yo estoy para otras cosas. A ver, ¿qué son otras cosas? A ver, ¿qué es? La música, por ejemplo. La música en mi vida es importante, no andar transando en ese ambiente de porquería. Pero Pablo, no seas gil, aprovechá. Si yo fuera vos, me metería de una. Metete, no hay ningún problema. Claro, Sí, pero no tengo chance, no me votaría nadie. Sí, bueno, ya tenés 3 votos. 2, 3. Mira, Pablito, vos sos el tipo ideal para esto, así que si te sí, yo te banco. Escúchame, no existe ninguna posibilidad de que yo me meta en eso. ¿Está bien? Ninguna. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gloria? Bien. ¿Qué hacías? Ah, rutina, estoy recortando algunos artículos relacionados con el colegio. ¿Vos qué precisas? Ah, yo venía por unas planillas que son para la profesora de química. Ya sé. Están acá. Gracias. Gloria, ¿podés venir un segundo, por favor? ¿No? Necesito que me hagas un favor. ¿Qué? Tengo un par de inconvenientes en primero. ¿Podría llevar esta carpeta a sala de profesores? Sí, claro. Lo único que te pido, por favor, es que tengas mucho cuidado, no las pierdas. Son cosas muy importantes. Y principalmente personales. Gracias. Te pido por favor que nos perdones. Tuvimos un problemita con la hermana. ¿Eso qué tiene que ver con Marcos? Déjame terminar. No, Luján. ¿Viniste a coger tu trampa también? Pará. ¿Por qué no los escuchas? Sí, mira, mi hermana se enamoró de mi novio. No te equivoques. Marcos es mi novio. Aparte, si tu hermana era la que estaba enamorada de mi novio, ¿qué hacías vos dándole un beso? Pero pará, Luján, no te confundas. No me confundo, yo los vi darse un beso, no soy tonta. Yo soy el novio de Laura. La hermanita de Laura se ha enamorado de mí y para que no sufra, ella le ha pedido a Marcos que hiciera pasar por el novio. Copado. Copado se puede llegar a casar para que la pendeja no sufra. Total, la tarada que se queda sola soy yo. No, era solo para salir de paz hasta que pensábamos hacerlo Y a él no mejor. le costó nada, al favor, ¿no? No es así. Él quería consultarlo con vos. Lo que pasa es que apareció Lola. Dejé claro. Marcos es mi novio y así va a quedar, ¿ok? Ok, no hay ningún problema. Además, si él se hubiese prendido, vos también tendrías que haber disimulado y no sería justo, ¿no? Además, si todo esto hubiera seguido, no tendrías que preocuparte que tu hermana te viera con Francisco. ¿Por? Porque te desfiguraría tanto la cara que ni ella te reconocería. Bueno, entonces, ¿terminamos todo esto en paz? Luján, ¿por qué no se las pases? Estaban desesperados, no sabían qué hacer. ¿Me prometen que esta payasada no va a seguir? Sí. Te lo prometo. Hola, hablo con Madame Finsky. La tengo que ver urgente. Mi querida, estoy a su servicio. ¿Y cuándo podría pedirle un turno entonces? Cuando quiera, querida, estoy a su disposición. Bueno, en media hora estoy allá. Estoy saliendo. La espero. Mi hermana no deja de sorprenderme. Viste, siempre ella tan correctita, tan perfecta, y ahora resulta que le sacó el novio a una loca. ¿En serio? Sí, con esa cara de santa. ¿Vos sabés que lo que le falta a mi hermana es carácter, tipo personalidad? Porque si yo no llegaba a tiempo, esa piantada la mataba, te juro. ¿Qué, porque lo descubrió? Sí, al toque. Bueno, entonces lo mejor sería que se lo vuelva rápido antes que la otra la mate. Ay, Bianca, evidentemente vos no sabés nada del amor. Eso es lo mismo que yo entregara a Francisco comunio, tarjeta y dedicatoria. ¿Entendés? Cuando uno ama de verdad se juega a fondo por lo que quiere. Bueno, pero ¿Francisco te pateó? Sí. Sí, porque es loco, ¿no? Porque cuando él me cortó yo... No sé, yo sentí que me moría, pero después me di cuenta que era porque estaba confundido. Como ¿entendés? confundido.
Y claro, porque si yo sé que le dejo aunque sea un ratito de tiempo para pensarlo, él se va a dar cuenta que yo soy la mujer de su vida. ¿Entendés? Como te estaba diciendo antes, que si uno se juega a fondo por lo que quiere, ¿viste? Es porque realmente amás a esa persona. ¿Entendés lo que te digo? Y yo me voy a jugar a fondo para ayudar a Laura para que triunfe con su amor. ¿Y qué piensas hacer? Madame Finsky. Da. Adelante, querida. Adelante. Permiso. Sí. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Cómo sabe que se trata de un hombre? Madame Finsky todo lo sabe. Por favor, tome asiento. Vamos a ver qué sucede. ¿No lo puede retener? No, mucho peor que eso. No lo puedo ni pescar. Da. Comprendo. Permítame. Así está mejor. Sí. Efectivamente, el hombre que usted ama está atado a una mujer por un lazo muy poderoso. Ay, sí, no es ninguna novedad, es un lazo poderosísimo, es el lazo del matrimonio. Eso sería lo de menos, querida. El verdadero problema es el trabajo de brujería que ella usa para retenerlo. No, ¿que está embrujado? Así es. ¿Y yo qué puedo hacer? Usted no sé, pero Madame Finsky todo lo puede. El primer paso para capturar su corazón es romper el hechizo. ¿Y eso cómo se hace? Muy sencillo. Tiene que obtener la prenda interior de su enamorado y traérmela. Ah, no, discúlpeme, Madame Finsky, pero yo no puedo entrar a la casa de él. No, en ningún caso. Debe ser limpia. Debe ser la ropa interior que el ser amado tiene en uso. Ah, no, eso definitivamente no, Madame Finsky, es imposible. Yo eso no lo puedo hacer. Es la única manera, mi querida. Si no, el hombre va a quedar atado a la otra para siempre. El tema de la elección de un presidente para el centro de estudiantes es para ustedes una práctica democrática imprescindible. En un futuro no muy lejano, alguno de ustedes podrá llegar a ser diputado, senador y, ¿por qué no, presidente de la República, no? Sí, pero cuando lleguemos nosotros ya se van a ver afanado todos. No, salvo que te mudes a otro país, acá siempre va a haber algo para robar. En este país... ¡Silencio! Espero que por lo menos a uno de ustedes haya entendido la importancia de ser representante de sus compañeros, ¿no? ¿Alguno de los alumnos de cuarto año va a postularse para presidente del centro de estudiantes? Yo. Bien. ¿Alguien más, por favor? No, porque nadie se anima a enfrentarme. Reconozcan que soy su única líder. Eso está por verse. Yo también voy a postular. ¡Vamos! Muy bien. Bueno, silencio, por favor. Un pedido. Que la elección sea democrática, transparente. Y un ruego. Que gane el mejor. Señor Manuel Aguirre. ¿Sí? Policía Federal. Va a tener que acompañarnos. ¿Por qué? Hay una orden de captura en su contra. No, un momento, ¿a dónde me van a llevar? No, identifíquese, por favor. Calladito de adentro. Vamos. Dale, Cacho. Dale, apurate, abrí la puerta.
siempre va a haber algo para robar. Pero silencio. ¡Silencio! ¿Qué digo? Espero que aunque sea... No la detengas, tiene algún riesgo. Quería comunicarles que he tomado la decisión de que el colegio no puede permanecer al margen de los vaivenes de la política. Por lo tanto, se va a implementar un... Deja que pase, que todo pasa. Por favor, entendeme. Pero por favor, vos, tenemos que hablar con Lola y explicarle que nos queremos. No, Fran, ella jamás lo aceptaría esto. Además, justo ahora yo me estoy llevando muy bien con ella. Y no quiero arriesgarme a perder la relación. Entonces decidiste tirarme a la basura. Adiós. Vas a ser libre después. Vas a encontrarte otra vez. No te quejes que esto recién empieza. Tranquilo, tranquilo. Chiqui, no hay nada. ¿Qué? ¿No hay mensajes? En tu otra casilla, fíjate, a lo mejor ahí sí te mandó un mail. No, chiquito, no hay nada, no hay nada. ¿Alguien me puede decir dónde está Manuel? ¿No entendés, idiota, que te estás jugando la vida? Solo estás preso de tu cabeza. Manuel y Blas se pelearon. Te apuesto lo que quieras, mira que Blas tiene algo que ver en esto. Pongo las manos en el fuego por Blas. ¿Ah, sí? Bueno, Feli, ¿me acompañas a comprar unos guantes de amianto? ¿O preferís que llame al Instituto del Quemado, mía? Todo y vivir a pleno. Vas a estar vivo en tu propio cielo. ¿Hola? Hola, mía, soy Manuel. ¡Manuel! Si alguien se llega a enterar que lo tenemos, lo mato, ¿ok? Y si se te ocurre avisarle a la policía directamente, te lo entrego en una bolsa, pedacito por pedacito. ¿Qué quieres? Pronto te vas a enterar.